Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este video, gracias enormes por suscribirse y por dejarme sus comentarios. Esta es una complacencia para Tati B y para Raquel Méndez Velázquez, a quienes espero de corazón que les guste el video, como también espero que les guste a ustedes, chicos y chicas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. El día de hoy conoceremos a una mujer valiente, inteligente y guerrera, pero cuya existencia representó el final para un pueblo. Fue conquistada y después conquistadora, fue víctima y victimaria, es considerada traidora, pero también representa un país entero. La India Catalina nació en el año de 1495, en Zamba, un lugar ubicado en lo que hoy es Colombia. Se sabe que nació siendo sobrina del líder de una tribu, mas no se conocen datos específicos sobre su origen. Se cree que hablaba varias lenguas indígenas, y cuando tenía alrededor de 14 años fue raptada por un conquistador español llamado Diego de Nicuesa. Él había arribado a Colombia en el año de 1509 con el objetivo de evangelizar y conquistar el territorio. Catalina fue alejada de su familia, esclavizada, y junto a otras mujeres fue llevada a Santo Domingo. En ese lugar se le enseñó el castellano, mismo que tenía que usar como lengua principal. Por órdenes de la corona española, fue evangelizada. Además, se le bautizó y se convirtió al catolicismo. A partir de entonces dejó sus creencias indígenas atrás, aferrándose a su nueva religión, así como a las costumbres españolas, a las que se adaptó con bastante rapidez. Alrededor del año 1527, Catalina fue traída de nuevo a su tierra, con la intención de ser intercambiada o utilizada como traductora. Desde su llegada fungió como intérprete y comenzó a ser reconocida, no solo por ser traductora, sino porque vestía como española y practicaba las mismas costumbres de una forma sorprendentemente buena. Entonces visitó una tribu conocida como Gaira, en donde fue bien recibida por los indígenas, pero inmediatamente se le entregó al conquistador Pedro de Heredia. El origen de su relación con este hombre es desconocido. Y es que si bien Catalina es descrita como una belleza despampanante e independiente, la relación no podemos especificarla. Para entonces se dicen que era más una española que una esclava, aunque otras versiones aseguran que en realidad fue entregada como esclava y traductora. Con la ayuda de Catalina, como intérprete, Pedro pudo entablar buenas relaciones con las tribus y lo llevó a conocer la ubicación de algunos tesoros. Se establecieron juntos en la zona por años, en donde los caciques locales aceptaron a Pedro como su amigo. Para el año 1533, la pareja partió hacia Cartagena. Fue entonces que Catalina logró volver a su tierra natal con su tribu. En ese lugar se reencontró con su familia. Se dice que ella junto a Pedro fueron bien recibidos y obtuvieron recompensas de ese viaje. Sea cual fuese la relación de esta pareja, a este punto había logrado acumular una gran cantidad de oro, que conseguían gracias a la buena relación de Catalina, pero además, ella había logrado evangelizar a muchas de las tribus que visitaban, una proeza que le valió a don Pedro ganar fama en España por su excelente labor con los indígenas. Catalina nunca mostró deseos de volver con los suyos, pero luego de recaudar una gran fortuna, Catalina fue entregada a algún familiar de don Pedro como guía para poderse casar con ella. Sin embargo, no se tiene un registro confiable que respalde esta teoría, como tampoco se conoce qué tan profunda llegó a ser su relación con don Pedro. Se acepta que fueron amantes a través de los años que pasaron juntos, y los registros oficiales españoles la aceptan como su concubina, mas no como la única. Don Pedro no era un hombre amable, más aún, era conocido por su crueldad. Y es que desde su llegada a tierras colombianas, intentó a toda costa forzar a los indígenas a convertirse al catolicismo y a entregarles su oro. Si se negaban, él enfurecía a tal grado que los quemaba vivos. Incluso llegó a asesinar a niños y a mujeres, llevándoselas y llevándose el oro. Ocultaba el dinero de la corona y actuaba bajo el nombre del rey para enriquecerse a él y a su familia. Se desconoce el papel de Catalina en los hechos. Estas historias fueron tan fuertes que llegaron a oídos de la corona española,
quien de inmediato lanzó una reprimenda prohibiéndole estas prácticas. Además, se le prohibió a don Pedro tomar a cualquier indígena como esclavo. Aun si moría, ninguno de sus descendientes podría realizar estos actos en 20 años. Pero la reprimenda no fue lo único que don Pedro recibió, y es que para el año 1537 estalló un juicio formal en su contra. Sorprendentemente, la acusadora sería Catalina. Las acusaciones eran muy simples. Pedro Heredia estaba robando oro de la corona, algo imperdonable para cualquier súbdito español. Se dice que la disputa entre Catalina y don Pedro habría comenzado por cuestiones de celos o por cuestiones relacionadas con el dinero. Sin embargo, el papel de Catalina en el juicio no está claro, como tampoco lo que sucedió con ella después. Don Pedro es declarado culpable al año siguiente. Se le ordenó regresar a España, pero murió ahogado. Desde entonces se perdió la pista de Catalina. Algunos historiadores suponen que habría vuelto a su tribu, lo que se cree poco probable considerando su estilo de vida. Algunos otros creen que se casó y se fue a vivir lejos o que volvió a vivir a España. Sea cual fuese su destino, Catalina para muchos representó la traición en Colombia. Y pues bueno, chicos, esa fue básicamente la biografía o el resumen de la biografía de Catalina, o al menos lo que se sabe. La verdad es que esa época es bastante difícil porque hay muy pocos datos al respecto. Tengo entendido que incluso esto que se descubrió del juicio fue algo que se descubrió en el 2012, 2006, en algunos papeles oficiales, tanto de España como de Colombia. Entonces es una época bien complicada porque no hay registros, la información que se tiene es muy escasa y son testimonios muy confusos, porque además muchas cosas se relacionaban con las lenguas, o los rumores pasaban en las lenguas indígenas y se perdieron con el tiempo. Entonces es muy complicada su historia, no se sabe mucho sobre ella, lo que yo les conté es lo que se sabe. Ella pues es muy parecida realmente a su historia, a la de la Malinche o a la de Pocahontas en el caso de Estados Unidos, porque pues fueron mujeres que por cuestiones de la esclavitud y de la época pues llegaron con los españoles o con los conquistadores, en el caso de la Malinche y de la India Catalina, y pues terminaron convirtiéndose más bien ellas en conquistadoras porque ayudan a través de la interpretación entre el castellano y las lenguas pues a que esta conquista fuera mucho más pacífica y más inteligente. En el caso de Catalina, pues incluso la evangelización, porque ella hablaba con las tribus de acuerdo a lo que se sabe y terminaba convenciéndolos de convertirse, convirtió a muchísimas personas. Don Pedro la verdad es que era una persona bastante fea, los conquistadores en general tenían un carácter bastante fuerte y todas estas prácticas que él hacía, que es algo que también se piensa equivocadamente, no estaban bien vistas por la corona no los mandaba a hacer esto, chicos, lo hacían los conquistadores por ambición propia, porque una vez que estaban en América, en este caso en Colombia, pues nadie los veía, nadie los vigilaba, ellos ponían a toda su familia como a recibir el oro y entonces se robaban el oro de la corona y cuando se entera la corona pues lo sanciona porque de hecho tampoco estaba permitido digamos maltratar a los indígenas como tal, no era algo que la corona hubiese ordenado. Digo, no estoy diciendo que sean santos ni nada, pero eso es algo que usualmente se cree y por eso es que a él lo castigan. No se sabe exactamente si Catalina consentía que él actuara así, o probablemente también hay que considerar que ella es una niña que a los 14 años se la roban o la secuestran y entonces pues le hacen algo así como un lavado de cerebro, chicos, porque si tú no creces o cuando tú naces, tú no naces con una religión ni naces con una idea clara de lo que está bien y lo que está mal, es algo que te inculcan tus padres o que te inculca la gente que te cría. Y en este caso a los 14 años eres muy vulnerable, eres muy susceptible de caer en malas compañías y de que tus ideas cambien, que es lo que le pasa a ella. Entonces tampoco hay que juzgarla ni hay que decir, ay, pues se fue con los españoles. Se la llevan a los 14 años, le meten las ideas del catolicismo en la cabeza, que yo no estoy criticando la religión ni nada, le meten el castellano, entonces ella regresa ya como otra persona, ya ve la vida de otra forma y actúa desde ese punto de vista. Yo creo que al evangelizar a los indígenas, ella creía que estaba haciendo algo bien, creía que estaba haciendo algo bien para Dios, o esa era su idea.
Y de lo contrario también nadie nos dice que no haya estado obligada a hacer esas cosas. Después de todo, amante o no amante de don Pedro, ella era una esclava, ella tenía que obedecer, eso hacían los esclavos. Entonces es bien difícil que entendamos su situación si no entendemos sus circunstancias. Colombia tampoco era un país, Colombia eran varias tribus. Yo creo que ella no dimensionaba que ella estaba conquistando a todo su país y se lo estaba regalando a los españoles. Yo creo que lo veía más bien como un intercambio de cosas. No creo que haya tenido tanta malicia. Pero como les digo, chicos, es muy difícil saber específicamente de ella qué es cierto y qué no es cierto y conocer un poco más de su personalidad, porque sabemos por desgracia muy poco. Ojalá que muy pronto se hagan más descubrimientos y nos arrojen luz sobre este personaje que a mí me pareció muy interesante. Yo no conozco la historia de Colombia, sin embargo me ha parecido muy interesante esta parte, porque además hay varias estatuas de ella. Y es un símbolo, de hecho hay unos premios que se llaman India Catalina. Si alguien es de Colombia y me dice si tienen algo que ver con ella, pues díganme, porque yo lo investigué y no encontré nada. Pero bueno, chicos, muchas gracias. Ya saben, no olviden suscribirse y díganme aquí lo que piensan del personaje.